Sí. Hermanos que están en la parte de allá abajo, si pueden ir subiendo. Y hermanos que pudieran estar allá arriba, si pueden ir bajando. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie para dar inicio a este culto de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Vamos a hacerlo iniciando con una oración. Todos inclinen su rostro. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das el día de hoy de amarte, de servirte, de adorarte y de alabarte, y de darte a ti toda la honra y todo el honor. Gracias, Señor, porque esto no es más que un reflejo de tu gran amor, es un reflejo, Señor, de la misericordia que has tenido con nosotros día con día. Y, Señor, es solamente en respuesta a ese gran amor que tú tuviste con nosotros que podemos ahora reunirnos como hermanos, como familia, para agradecerte juntos. Señor bendito, sea tú alabado y glorificado esta mañana con nuestras acciones, con nuestras palabras y con nuestros pensamientos. Padre Santo, que la alabanza de esta mañana llegue hasta ti como ofrenda, y Señor, que nuestras vidas mismas, nuestros corazones sean esa ofrenda. Señor, acéptalo por favor y perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, nuestros malos pensamientos y aquello que teníamos que haber hecho y no hicimos, Señor. No lo veas, por favor, Padre, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día, capacítanos más. Y, Señor, que podamos ser esos vasos y vasijas de honra para ti. Que podamos ser vasijas transparentes, que la gente pueda ver dentro de nosotros tu gran amor y tu luz, esa luz admirable que alumbra todo el mundo. Padre Santo, porque los días son malos, los días son difíciles, la época en la que nos está tocando vivir pareciera lenta y pareciera que no está sucediendo nada, pero el enemigo está siempre acechándonos, siempre queriéndonos atacar y si de ser posible nos va a querer matar. Padre Santo, tú protégenos y ayúdanos a hacer luz. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, quien murió y resucitó y así nos dio el regalo perfecto, nuestro Salvador. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que busquen en sus Biblias el libro de Lamentaciones y por favor busquen el capítulo 3, los versos 22 y 23. Y 23 del capítulo 3 de Lamentaciones. Ténganlo ahí a la mano. Cuando escribió esto el profeta Jeremías,
estaba viviendo en carne propia la devastación total de Jerusalén por los babilonios, por allá del año 580 a.C. Jeremías observó directamente la caída de la ciudad, la quema del templo, el hambre y el desastre, describiendo escenas muy gráficas de sufrimiento, como en el siguiente capítulo, en el capítulo 4, que describe cómo las mujeres llegaron a comerse a sus propios hijos. El profeta fue encarcelado y se sintió acabado, experimentando soledad, rechazo y la sensación de que sus oraciones no eran escuchadas. Todo esto mientras transmitía el mensaje del juicio divino. A pesar del castigo, Jeremías recuerda que Dios no se complace en afligir y que el sufrimiento era una consecuencia de la rebelión de Judá. Y a pesar de todo esto, el capítulo culmina con un poderoso mensaje de esperanza. Leamos juntos el 22 y 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. En un rato más, hermanos, en el estudio de la palabra con nuestro pastor, conoceremos a un par de personajes quienes de manera muy personal estaban viviendo los peores momentos de sus vidas. Pero en medio de sus propias lamentaciones, la misericordia de Dios les alcanzó de una manera milagrosa y especial. Vamos a tener un periodo de alabanza con nuestros hermanos del grupo. Puestos en pie, hermanos, vamos a alabar, a adorar a nuestro Dios, cantando este canto que se llama Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, y contemplar tu majestad, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, y contemplar tu majestad, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando
quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. La palabra de Dios dice que donde están dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, Él está en medio de esa congregación, de esa multitud, y creemos que el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Será vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Será vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Será vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Será vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. A Él sea toda la honra y toda la gloria, porque es nuestro Dios todopoderoso. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor.
única verdad está en ti, mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de la adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi Dios y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible, y no hay nadie como tú. Eres poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible, y no hay nadie como tú. Eres poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible, y no hay nadie como tú. Él es todopoderoso y es poderoso para salvarnos, para librarnos de cualquier angustia. Pero algo tenemos que hacer nosotros, buscarlo intensamente todos los días. No solamente por congregarnos o tener la Biblia en la mesa, en el buró, van a suceder las cosas. Tenemos que tener ese corazón para buscar al Señor. Vamos a entonar este canto, hágalo con todo el corazón, con una actitud de oración, rogándole que lo acerque a Él. Acércame a ti. No me dejes ir. Todo lo entrego a ti, Señor. Quiero por siempre guiar te deseo a mí. Y a nadie más, pues nada más supera tu gran amor y tu bondad. Te quiero seguir, dale hacia ti.
Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera, si la vida te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, si la vida te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama. Al Dios que me ama. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello, tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello, tan hermoso. Precioso Jesús, no Jesús, precioso Jesús, no nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello, tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús, no hay Jesús, precioso Jesús, adora a Cristo, no hay Jesús, precioso Jesús, no Si no estuviéramos en este lugar, nuestra vida estaría perdida. Si no hubiéramos conocido a Cristo y si Él no hubiera tenido misericordia de nosotros, estaríamos muchos en el trabajo, muchos en el parque, muchos con la familia, perdidos. Pero toda la honra, toda la gloria de ser a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Le voy a pedir que demos un aplauso al Señor Jesucristo. Es momento de reconocer
conocer si tenemos visitantes el día de hoy. Me complace saber que Hortensia y Lía están allá atrás nuevamente. Ellas fueron invitadas en el evento de las cajitas de Samaritan Purse y bueno, están aquí. Escuchábamos hace 8 días en voz de Mimi un testimonio, ¿verdad?, acerca de esto, y nos dio mucho gusto saber que estaban aquí. Hoy nos da el doble de gusto saber que vinieron y sean bienvenidas. Iglesia, como le decimos a Hortensia y a Lía, nada de esto es coincidencia, nada de esto es coincidencia. Es Dios obrando en su vida para que escuche la palabra y algo de eso le va a hablar a su vida especialmente. Creo que no tenemos a ningún otro visitante el día de hoy. ¿Hay alguien por acá? No, ¿verdad? Bueno, allá atrás está nuestra hermana Cole. Hola. Pero ella ya ha venido muchas veces. Entonces, digo, para quienes no la conozcan, pues muchas gracias. Pero ella es también ya recurrente aquí con nosotros. Todos los demás somos de casa. No estamos aquí por coincidencia. Tampoco estamos aquí porque sí, porque nada más porque no teníamos otra cosa que hacer. No, estamos aquí haciendo lo mejor que podemos hacer en esta vida, que es alabar y adorar a nuestro gran Dios. Es lo que vamos a hacer durante la eternidad. De la muerte para arriba es lo que vamos a estar haciendo, hermanos. Así que más vale que aprovechemos nuestro tiempo aquí, que prediquemos la palabra y que nos reunamos como familia para adorar a nuestro Dios. Vamos a entonar un canto para darnos la bienvenida. Hermanos, salgan de sus lugares, por favor, acérquense a nuestras visitas y abrácenles y salúdenles y demuéstrenles que el amor de Dios vive dentro de nosotros, como dice el libro de Juan. Si no, ¿cómo van a saber que somos de Dios? Si no ven ese amor. Vamos a cantar, hermanos. Puestos en pie, hermanos. La casa de Dios, venida yo Primero rico de la casa de Dios, todo el palacio del rey, todo el palacio del rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, dedicaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, ave mi alma, ave mi amor, por aquel que te dio la vida. Por eso me alegra mi corazón, alegrame su compañía. Alegrame su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, adoraremos juntos a amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, dedicaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios.
Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos, hermanos. Tomen sus lugares. Perdón, los que estaban en otros lugares, en sus lugares, de pie, vamos a entonar un canto más. ¿Están cansados? ¿Están cansados? Vamos a entonar un canto más. Este canto se llama Fija tus ojos en Cristo. A pesar de las circunstancias difíciles en el trabajo, en nuestras casas, en la familia, en la escuela con los hijos, a pesar de las adversidades, las luchas y las pruebas que vamos a tener, no tenemos que apartarnos del Señor. Por muy difícil que sea la prueba, no tenemos que apartarnos del Señor. Fijar nuestra mirada en Cristo, no en el hermano, no en la iglesia, no en mi trabajo, porque me está yendo muy mal, no voy a ir a la iglesia, no me voy a congregar, no voy a meditar en la palabra. No, fije su vista, sus ojos en Cristo, enfoque su corazón en adorarlo. Como ahorita decía Oscar, esto que estamos haciendo es un ensayo de lo que vamos a hacer en la eternidad. Entonces los problemas se van a acabar un día. Fijen sus ojos en Cristo.
Señor, fijamos nuestra vista y nuestro corazón, nuestros anhelos en ti. Que todo lo que hagamos sea pensando en ti para glorificarte. Tú eres digno de tal adoración y tal alabanza que has entregado tu vida por cada uno de nosotros. Te agradecemos por el sacrificio que hiciste para salvarnos de la ira, de la condenación eterna. Te alabamos y te bendecimos, Cristo bendito. En tu nombre hemos orado y te hemos pedido y te hemos agradecido esto. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Le voy a pedir a los niños que van a subir a sus clases que pasen aquí al frente para que hagamos una oración con ustedes. Y en esta oración que va a hacer mi hermano Isaac por la escuela dominical, también te voy a pedir que ore con el pastor en la predicación. Vamos a orar, mis hermanos, por los niños. Amado Padre, gracias en esta mañana por la vida que nos permites tener el día de hoy, Señor. Gracias primeramente porque estamos aquí, Señor. Te digo que ninguno de mis hermanos está postrados, un poco herido de cuerpo, Señor. Gracias porque permites también que nosotros podamos escuchar, alabar, también seamos hacedores, Señor, no solo oidores. Oidores podemos ser todos, Señor, pero hacedores. Te rogamos que nosotros podamos aplicar tu palabra, Señor, en nuestra vida. El día de hoy también rogamos por nuestros niños, Señor, que permites que puedan escuchar tus escrituras, Señor, oriéntalos, guíalos, dale amor, paciencia a los maestros, al entendimiento, a los nenes, para que ellos puedan también, cuando crezcan, poder seguir en tus caminos, que no se aparten, que venga cualquier adversidad. Ellos puedan estar firmes y seguros, confiados de que tú eres su Salvador. Rogamos por la predicación que se ha de dar en esta mañana, Señor, y al pastor, que nos es tu volumen para hacer revelación lengua, Señor, y la expresión, todo lo que haya de dar en este mensaje, Señor. Oriéntalo y que todos, Señor, que todos nosotros podamos entender y poner en aplicación tus escrituras, Señor. Nos rogamos por los jóvenes que han de tomar la clase de hoy. Y, Señor, envía esto, lo que quiera, que sea hijo, a los santos, a los hermanos, Señor, que tú eres bueno, Señor, como tú me amas. Rogamos esto y te dejamos esta oración y tus santas invitaciones. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén. No se me vaya a ir. Buenos días, hermanos. Qué gusto verles. Me dice.
los hermanos que si puede avisar que el olor a gas es pasajero, que fue desde antier y que no hay ningún peligro. Dice el hermano Oscar que el sermón ha durado muy poquito, así que lo vamos a hacer de 3 horas, hermanos. No es cierto. No sé si perciben un poquito el olor a gas. No se preocupen, todo está bajo control. Si explotamos, vamos a llegar al cielo. No hay problema, hermanos. Ayer me parece que hubo algún problemita aquí en la casa de algún vecino, pero gracias a Dios ya fue controlado desde ayer. Todavía se siente un poquito el olor a gas, pero ayer vinieron los bomberos y todo está bajo control. Así que no se preocupe. Precisamente hablando, hermanos, continuando con nuestro estudio sobre el Evangelio de Marcos, vamos a hablar un poquito acerca de la muerte. Y como decía nuestro hermano Oscar hace un momento, hoy Marcos nos presenta a 2 personas que estaban en desesperación, en mucho problema. Y tenemos delante de nosotros un precioso pasaje donde Marcos entrelaza 2 historias de 2 personas en donde encontramos angustia, soledad, rechazo, enfermedad, dolor, desánimo y muerte. Pero también encontramos que Jesús manifiesta no solo su poder soberano, sino principalmente su misericordia y amor reflejado a través de estas personas. El relato de Marcos se enfoca en un área donde hasta este momento el poder del reino de Dios todavía no había sido presentado por Jesús. La conquista de la muerte, el último enemigo. Hasta ese momento Jesús ha realizado otros milagros, pero tanto la multitud que lo sigue como sus discípulos no han observado todavía el poder de Jesús sobre la muerte. Debemos observar, hermanos, que desde que Adán y Eva pecaron, la muerte causa dolor en el ser humano, ¿no es cierto? El miedo a la muerte es una realidad universal. En todo el mundo, la muerte causa temor y dolor. En México, que muchas veces hacemos mofa de todo, se habla de la muerte con diferentes nombres. ¿Se había dado cuenta de eso? Por ejemplo, hablamos desde la parca, la blanca, la niña, la santa, la calaca, la gran desconocida. Algunos le han puesto el nombre del payaso. ¿Sabía usted eso? El payaso. Cuando alguien muere, le aplican este término diciendo, se lo cargó el payaso. ¿Ha oído eso? Bueno, nos causa risa realmente, hermanos, pero aún así, la muerte no deja de causar dolor y sufrimiento. La muerte es una realidad a nivel mundial que no se puede negar. De tal manera que aquí podemos plantear una pregunta fundamental. En toda la historia humana, alguien ha vencido la muerte y al hacerlo ha hecho posible que otros triunfen sobre ella. ¿Habrá alguien que habrá vencido la muerte que nos anime? La Biblia contesta esta pregunta con un rotundo sí. Hay un vencedor, hay un libertador, y ese libertador se llama Jesús. Él es el que ha vencido la muerte. En Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La veracidad de estas afirmaciones fue demostrada por Jesús cuando derrotó personalmente a la muerte, resucitando de la tumba. En el pasaje que vamos a abordar, Marcos nos enseña que Jesús no solo tenía la capacidad creativa de curar y dar vida, sino también tenía el deseo de hacerlo. En su camino, Jesús se detuvo a ayudar a 2 personas que necesitaban con urgencia su atención. 2 personas que estaban sumidas en la desesperación y desánimo. Por favor, vamos a leer Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Y al encontrar el pasaje, por favor, póngase de pie conmigo. Sígame con su vista, por favor. Dice así la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer a la niña. Señor, gracias por tu amor y fidelidad para con nosotros, por tu gran misericordia, Señor. Y hoy que abrimos tu bendita palabra en este hermoso pasaje, oramos, Señor, suplicándote porque toda la enseñanza que tienes para nosotros, Señor, la podamos entender con claridad. Permite que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, para poder así aplicarla a nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. He titulado el sermón de esta mañana: el poder de Jesús sobre la desesperación y la muerte. Y vamos a ver 2 sucesos que nos muestran el poder y la compasión de Jesús, que nos van a ayudar a depositar nuestra fe en Él en los momentos de tribulación. Primer suceso: el encuentro de Jesús con una mujer enferma. El encuentro de Jesús con una mujer enferma, a lo que también llamo el toque que da sanidad. El toque que da sanidad. Marcos nos relata la historia de 2 personas no solo diferentes, totalmente opuestas.
un principal de la sinagoga, según nos dice la Escritura, y una mujer enferma de flujo de sangre. Observe lo que dice Marcos 5:21. Pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. En el pasaje anterior que estudiamos la semana pasada, observamos cómo Jesús liberó y expulsó una legión de demonios de un hombre. Las personas que vivían en esta región, asustados por tan impresionante demostración de poder divino y revelando su incrédula indiferencia, le suplicaron al Señor que se fuera de sus contornos. Así que otra vez Jesús sube a una barca junto con sus discípulos a fin de dirigirse a la otra orilla, y llegando a la otra orilla, dice que llegan grandes multitudes e inmediatamente vinieron a él. Nuevamente estas multitudes que Jesús es tan grande que Jesús tiene que quedar a la orilla del lago. Dentro de esa enorme multitud, Marcos se enfoca en dos individuos que con desesperación necesitaban a Jesús. Y como dijimos al inicio, estas dos personas tenían poco en común, aparte de la naturaleza extrema de sus circunstancias. Uno era hombre, la otra era mujer. Uno dirigía la sinagoga, la otra fue expulsada de la sinagoga. Uno tenía una hija de 12 años y la otra llevaba 12 años padeciendo de una enfermedad. A pesar de no tener una relación evidente entre sí, en la perfecta providencia de Dios, estas dos vidas, estas dos personas se cruzaron ese día de una manera inolvidable. Entre Mateo, Marcos y Lucas nos dan detalles de este mismo suceso que nos ayudarán a comprender mejor lo que está sucediendo ahí. Por ejemplo, vaya conmigo a Mateo capítulo 9, versículo 18 y observe lo que dice allí. Mateo 9, 18 dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Mateo solo nos dice que vino un hombre principal y se postró ante Jesús. Pero regresando a Marcos nuevamente, versículo 22, Marcos 5, 22, nos dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Este hombre era un principal de la sinagoga y se llamaba Jairo, nos dice Marcos. Los principales de la sinagoga lo conformaban un grupo de hombres que por lo general eran entre 3 a 7, y en cada sinagoga local ellos actuaban como los cuidadores y administradores de la vida en la sinagoga. Como principal de la sinagoga, Jairo era un oficial laico responsable de la supervisión del edificio y de organizar el servicio. Él no estaba a cargo de la predicación y de la enseñanza, sino al cuidado de lo que se ministraba dentro de la sinagoga. Él tiene a su cargo también la supervisión de todo lo concerniente en la sinagoga en general. Este hombre elegía a los que habían de hacer la lectura y los que habían de hacer las oraciones en cada culto, e invitaba a los que habían de predicar. Era su deber asegurar que nada sucediera fuera de la sinagoga y tenía que supervisar todo el estado de los edificios dentro y fuera de la sinagoga. Toda la administración práctica estaba en sus manos. Supervisaba el servicio para controlar que todo se realizara de acuerdo a la tradición judía. Este hombre principal de la sinagoga vino y se postró delante de Jesús. Ahora observe conmigo nuevamente leyendo Mateo 9, 18. Nuevamente ahí, Mateo 9, 18 dice: mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Nos dice Mateo que Jairo, cuando vino a Jesús, se postró a sus pies. Y esta palabra, postró, en griego se traduce adorar. Así que, llevado por su necesidad, como por su esperanza de sanidad de su hija,
este hombre tan respetado delante de los judíos vino delante de Jesús y se postró en un acto máximo de homenaje y reverencia. Este hombre vino en su desesperación a Jesús y observe que él dice: mi hija acaba de morir. Pero Marcos, en el capítulo 5, versículo 23, nos dice que su hija estaba agonizando. Dice allí: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Seguramente cuando este hombre salió de su casa, la condición de su hija era esta: estaba agonizando, estaba muriendo. Y ahora observe conmigo, por favor, lo que dice Lucas 8, versículos 41 y 42. Dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Tanto Lucas como Marcos nos dice que la hija de Jairo estaba en agonía. Posiblemente en el trayecto a llegar a Jesús, su hija murió. Ahora observe, por favor, la desesperación de Jairo era entendible, porque su hija era hija única, nos dice Lucas, una hija única. Observe ahí, la desesperación era entendible, porque tener una hija única y además de esa edad, era doloroso verlos enfermos, ¿no es cierto? Según la costumbre judía, una niña se hacía mujer o cumplía la edad máxima al llegar a los 12 años, a la edad adulta. Esta chica estaba en el umbral de su feminidad. Esto significa que había entrado al primer año de ser mujer. Por tanto, ella era elegible para casarse y estaba lista para comenzar su vida como adulta. Sin embargo, desde la perspectiva de Jairo, comprensiblemente su hija todavía era una niña, y estoy seguro que así la trataba. Y hermanos, podemos ver que a esa edad de nuestro país, todavía a esa edad los atiende el pediatra, ¿no es cierto? Todavía son niños. Lo que debió haber sido el tiempo más esperado en la vida de esta jovencita, lleno de alegría y esperanza, en realidad estaba caracterizado por el sufrimiento y tristeza. El florecimiento de su feminidad se había visto empañado por la sombra de la muerte. Pero alentado por su fe, Jairo fue a buscar a Jesús en medio de la multitud. Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo es que Jairo sabía de Jesús? Bueno, es posible que este hombre supiera de Jesús por la costumbre de Jesús de entrar a la sinagoga a enseñar la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos dice Lucas 4:15, que constantemente Jesús entraba a la sinagoga. Ahora, como líderes principales en Capernaum, Jairo habría estado muy consciente de las obras milagrosas que Jesús había realizado en esa ciudad, y también seguramente había oído de muchos milagros de sanidad que el Señor realizara tanto en Capernaum como en otras ciudades cercanas. Y nuevamente les leo lo que dice Mateo 9:18 en la parte final. Dice: mas ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esta conmovedora petición nos muestra que Jairo creía que Jesús no solo podía sanar a la niña, sino devolverle la vida. Esta era la fe que había en Jairo. Él estaba convencido que Jesús no solo podía curar a su hija, sino, si era necesario, incluso la resucitaría de los muertos. Ahora, regresando a Marcos capítulo 5, observe lo que dice versículo 24. Dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Imagine la gratitud de Jairo hacia Jesús. Primero, porque escuchó su petición, y segundo, porque estaba dispuesto a ir a su casa.
El amor de Jesús y su accesibilidad se muestran en su disposición no solo de entremezclarse entre la multitud, sino de acompañar a un hombre desesperado que lo necesitaba. Puesto que Jesús era accesible, entonces se le podía alcanzar, hablar y tocar en un momento de necesidad. Jesús estaba dispuesto a dar de sí mismo para suplir la necesidad de una persona. Así que Jesús va con Jairo, pero dice al final del texto, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Esta gran multitud que está alrededor de Jesús hacía imposible caminar a prisa. Era tanta la multitud, dice Marcos, que esa multitud le apretaba. Ahora quiero preguntarle, hermanos, ¿están de acuerdo conmigo que Dios nunca llega tarde? ¿Estará de acuerdo conmigo? Esta gran multitud que está alrededor de Jesús le está apretando, le está oprimiendo. Ahora imagine la desesperación de Jairo. Él quiere ir a prisa porque su hija se muere, pero la multitud impide que Jesús y él caminen prontamente. Y de repente, digamos, para empeorar la desesperación de Jairo, aparece una mujer que al igual que él tenía necesidad de atención por parte de Jesús. Observe versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Ahora, dejemos aquí a Jairo con su desesperación y observemos a esta mujer que entra en escena. A diferencia de Jairo, esta mujer no se postró delante de Jesús y podemos decir que acudió a Jesús con él con una fe deficiente. Había ciertas diferencias de vida entre Jairo y esta mujer de la cual no tenemos su nombre. Por ejemplo, Jairo era un dirigente muy respetado en la sinagoga y ella era una marginada social que debido a su condición fue condenada a estar fuera de la vida religiosa judía. Por el problema de salud que tenía, ella no podía participar de las acciones religiosas del pueblo. Mientras Jairo había conocido 12 años de gozo y felicidad con su hija, esta mujer había experimentado 12 años de angustia y rechazo debido a su padecimiento. Sin embargo, tanto ella como Jairo tienen algo en común. Estaban conscientes de que Jesús y solo Jesús era su única esperanza. Ahora, no se nos dice la causa del flujo de sangre de esta mujer, pero es evidente que no había tenido éxito en sus intentos de encontrar una cura eficaz. Observe lo que dice el versículo 26. Ella había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. La mujer había tratado de hallar una solución, pero su condición solo empeoraba. En el Talmud, que es un libro que contiene una recopilación de debates, leyes, filosofías y tradiciones judías, aparecen 11 remedios posibles para tal enfermedad. Algunas eran recetas supersticiosas, algunas hablaban de como poner cenizas de un huevo de avestruz en un saco de tela, o ir a todas partes con un grano de mostaza obtenido del excremento de una burra. Imagine a esta pobre mujer batallando con esa terrible enfermedad, buscando entre el excremento de una burra una semilla de mostaza. Imagine eso. Y luego andar cargando todo eso. Sin duda, esta mujer había intentado toda posible cura, pero nos dice el texto, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Económicamente arruinada y emocionalmente agotada. Ella sufría tanto el malestar físico como la humillación social ocasionada por muchos años de sangrado continuo. Hermanos, ¿a quién de ustedes le dio COVID? El COVID bueno, cuando llegó a México, hermana Hipatia, de ese fuerte, ¿verdad? ¿Recuerda
dolorzote, malestar físico, emocional. Yo digo, hermanos, que fue una enfermedad terriblemente cara, ¿no es cierto? Costó mucho, mucho dinero. De hecho, muchos médicos se aprovecharon de eso y cobraban carísimo. La renta de los tanques de oxígeno, ¿se acuerdan? Carísimo y difícil de conseguir. Era algo terrible. Y cuando terminó esta pandemia, ¿qué dejó? Dejó muy mala la economía, pero también, hermanos, dejó mucha trauma emocional. Hoy en día mucha gente sufre emocionalmente por eso. Terrible eso. Ahora imagina esta mujer batallando con esa enfermedad durante 12 años. Aquí en México, bueno, batallamos con esa enfermedad, me parece que entre un año, año y medio, pero esa mujer, 12 años, imagine todo el trauma emocional que dejó, porque nos dice el texto que ella había sufrido mucho de muchos médicos, quizás abusaron de ella económicamente, recetando cosas que ni le ayudaron y cobrándole muy caro las consultas. Durante 12 años, nos dice, esta mujer había consultado muchos médicos, ha gastado todo su dinero, pero en lugar de mejorar, ha empeorado terriblemente. Ahora, esta mujer ceremonialmente era impura, de acuerdo a lo que nos dice Levítico, capítulo 15, versículos 25 al 27, le leo. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocar esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Durante todos estos años de enfermedad, no había experimentado un respiro físico y emocional, y tampoco había podido participar de la adoración en el templo ni en la sinagoga. Por su inmundicia, ella no podía estar cerca de alguien. Incluso sus relaciones con sus familiares y amigos tenían que mantenerse a distancia. Aquí el COVID nos provocó 1,5 metros y estar encerrados. Así estaba esta mujer. No podía acercarse a sus familiares. Y déjenme especular un poquito más. Posiblemente ella era una mujer casada, así que ni siquiera con su marido podía dormir. Era algo terrible. Pero note lo que dice el versículo 27, Marcos 5:27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. La popularidad de Jesús iba en aumento, así que esta mujer oyó hablar de Jesús, de las sanidades, de los milagros que él había hecho. La mujer decidió entonces hallarlo, pensando que él podía librarla de su condición en que la tenía metida, esta terrible enfermedad. Llena de desesperación, se abrió paso entre la multitud, violando claramente los límites aceptables para quienes estaban ceremonialmente impuros, con un pensamiento en su cabeza: este hombre me puede sanar. Así que con esa idea en su mente, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Dice el versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Ahora, hermanos, podemos decir que esta mujer, como Jairo, fue obligada a acercarse a Jesús por la urgencia de su necesidad. Ella quería ser sanada, aunque la fe de ella, podemos decir, era una fe débil. Pero así también podemos decir que estaba nuestra fe antes de entregar nuestra vida a Cristo, ¿no es cierto? Pero a medida que le conocemos y aprendemos de Él, nuestra fe se va fortaleciendo. ¿De qué se trataba en ese momento todo esto? Se trataba de dar el paso, se trataba de ser valiente. Esta mujer, aún habiendo escuchado de Jesús, bien pudo haberse quedado en su casa por todos los traumas que esto le había ocasionado.
No puede tener contacto con su familia, no puede ir a la sinagoga, no puede ir al templo y participar de la adoración. Bien pudo haber pensado que ya no quería más rechazos por parte de la gente. Pero no fue así. Ella oyó de Jesús y decidió ir en su búsqueda. La decisión no fue fácil, pero observe, tampoco era fácil acercarse a Jesús, porque nos dice el texto que había una gran multitud, miles de personas no solo rodean a Jesús, le oprimen, le aprietan, pero ¿qué hace ella? Dice la Escritura que vino por detrás de la multitud. Ella empuja y se abre paso con tal de llegar a Jesús y tocarlo. Ahora recuerden, hermanos, dice la Escritura que ella es inmunda y cualquier persona que le toque quedará inmunda. Y estoy seguro que ella tocó a muchas personas para poder llegar a Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas personas no quedaron inmundas allí? Ahora, ¿cuál era la idea de solo tocar el borde de su manto? La idea era pasar desapercibida. Ella no quería que alguien se diera cuenta, no quería más vergüenzas y estaba pensando seguramente, si esto falla, qué vergüenza voy a pasar aquí. Por eso quería pasar desapercibida. No quería ni siquiera que Jesús lo supiera. Ella sabía también que al tocar a Jesús, él quedaría inmundo. Y era parte de la razón por la que también ella quería pasar desapercibida. Ahora, hermanos, es cierto que la fe de esta mujer era débil y podemos decir que hasta era una fe errónea. Pero su fe errónea y débil estaba puesta en la persona correcta. Estaba puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Allí estaba puesta. Es decir, esta mujer no pensaba que el manto de Jesús tenía poder para sanarla, porque para ella, quien tenía el poder de sanarla era Jesús. Por eso nos dice el texto, cuando ella oyó de Jesús, no dice que cuando ella oyó del manto de Jesús, cuando oyó de Jesús, ella se había enterado de los milagros de Jesús que él había realizado y pensaba que Jesús podía curarle de su enfermedad. Ahora, debemos recordar siempre, hermanos, que el objeto de la fe es más importante que la calidad o cantidad de nuestra fe. El Señor dijo, si tuvieres fe como este grano de mostaza, pero puesto en la persona correcta. Si tu fe es como ese grano de mostaza, pero puesto en Jesús, es suficiente. Es suficiente porque está puesta en el Señor nuestro Dios. Esa fe que ella tenía en Jesús tuvo su recompensa al instante. Vea lo que dice versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. De acuerdo al texto, esta enfermedad se había convertido para ella en un azote, pero en el momento en que ella tocó el manto de Jesús, quedó sana. Jesús hizo en ella lo que ningún otro pudo hacer. Y observe, esto es como con el endemoniado gadareno, que lo ataban con grillos y cadenas porque nadie podía dominarlo, ¿se acuerdan? Jesús con su sola presencia lo dominó. Lo que 12 años de visitas médicas no pudieron hacer, el poder de Jesús lo curó en un instante. El toque que da sanidad. Y si se dan cuenta, hermanos, podemos decir que la sanidad que hizo Jesús también aquí fue con su sola presencia. Al igual que el endemoniado fue liberado del demonio que era su azote, la mujer también fue liberada de esa enfermedad que se había convertido en su azote. Esta mujer había llegado con el propósito de que nadie se diera cuenta de su presencia. Pensaba que así como había llegado,
sin que nadie se diera cuenta y ser sanada. Así se podía ir y pasar desapercibida tanto para Jesús como para la multitud. Pero para la mujer, Jesús tenía un propósito que iba más allá de la sanidad física. Él tenía la intención de darla a conocer con el fin de atraerla a sí mismo, no que se conformara solo con tocar su manto. Observe lo que dice el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Cuando la mujer fue sanada, los dos, la mujer y Jesús, supieron lo que sucedió. Ella sintió en su cuerpo el poder de Jesús y Jesús sintió el poder que había salido de él. Hermanos, esta es la única sanidad o milagro que se registra en los evangelios de esta manera en el ministerio de Jesús. No se menciona en ningún otro lado la idea de que alguien tocara sus vestidos y quedara sano. Pero aquí sucedió y nos muestra el poder soberano del Señor Jesús. Ahora, el hecho de que el Señor percibiera el poder que había salido de él nos deja ver una importante verdad acerca de la naturaleza de Dios. El poder divino no es una fuerza cósmica impersonal separada de alguna manera de su fuente soberana. Es decir, no es que de repente salga poder de Dios y que él ni siquiera se dé cuenta. No es así. Al contrario, Dios participa personalmente en todo acto de poder, desde la creación hasta la redención y el sustento providencial del universo, como lo dice Hebreos 1:3. Es decir, Dios creó todo y ya lo sustenta y participa activamente en la vida del ser humano, escuchando sus oraciones y respondiendo a esas oraciones. Escucha lo que dice Hebreos 1:3, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El escritor de Hebreos nos dice que Jesús, quien ha participado en la creación, también sustenta todas las cosas de manera providencial, y debido a que es un Dios personal, no solo siente el dolor de las personas, siente cuando sale poder de él, aun cuando las personas quieren pasar desapercibidas, como esta mujer. Dios actúa y da su poder soberano en favor de aquellos que lo necesitan. Notemos que el poder de Jesús curó al instante la enfermedad física de esta mujer. Su cuerpo ha quedado sano, pero Jesús sabía que era necesario abordar su condición espiritual. Sanó su cuerpo, pero falta lo importante: sanar su espíritu. Nuevamente leemos versículo 30, Marcos 5:30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora, ¿creen ustedes que Jesús no sabía quién había tocado sus vestidos? Sí lo sabía. La pregunta no estaba motivada por la ignorancia, porque Jesús es omnisciente. Él sabía a quién había sanado. La pregunta fue para hacer notar a la mujer entre el gentío, sacarla del anonimato. La pregunta más bien trataba de obtener una respuesta voluntaria por parte de la mujer y al mismo tiempo llamar la atención a la multitud hacia ese milagro. Ahora, podemos decir, hermanos, que los discípulos no entendieron lo que Jesús estaba haciendo cuando hizo esta pregunta. Y observe, dice versículo 31, sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Una gran multitud. Y Jesús está siendo oprimido. Por eso los discípulos preguntan o le dicen: ¿ves que la multitud te aprieta? Tú estás preguntando quién te tocó. Este verbo aprieta significa comprimir o empujar con gran fuerza. Esto indica que Jesús estaba siendo oprimido o empujado con gran fuerza por todo el gentío que tenía a su alrededor. Pero desde el punto de vista humano, la respuesta de los discípulos parecía obvia.
Había mucha gente tan cerca de Jesús que parecía imposible destacar a una sola persona, porque los discípulos no entendían la diferencia entre un contacto casual con Jesús y alcanzarle para tocarle con fe. Observen, hermanos, la gran diferencia, porque mucha gente también tocó a Jesús, ¿no es cierto? Pero el pasaje no nos dice de otra sanidad. Yo estoy seguro que la mayoría de gente que estaba allí también estaban enfermos. Pero el pasaje no nos dice que haya sanado a otra persona con el toque de Jesús. No nos dice eso. ¿Por qué? Porque ellos no tocaron a Jesús. Chocaron con Jesús, que es muy diferente. Solo chocaron con Jesús. Ni siquiera tenían una fe deficiente como la de la mujer. Solo esta mujer fue sanada, dice la Escritura. Los demás así llegaron, así como llegaron, se fueron, vacíos. ¿Por qué? Porque ellos no tocaron a Jesús. Solo chocaron con Él. Tuvieron un encuentro casual con Jesús. Chocaron con Él, pero jamás fueron con la intención de tocarlo para relacionarse con Él. Hoy, hermanos, hoy en día, así hay mucha gente, aún en las iglesias, vienen y no tocan a Jesús, chocan con Él, pero sus vidas jamás son transformadas. Solo piensa en esto, por favor, piensa en esto. ¿Eres de los que vienen y tocan a Jesús con esa fe? ¿O eres de los que chocan con Él? Y tu vida nunca está siendo transformada. Piensa en eso, por favor. No es cualquier contacto con Jesús lo que da salvación o sanidad a las personas. Es el despertar de uno mismo para venir cerca de Él. El toque de Cristo personal, determinado, resuelto, es el que salva, no un choque casual con Él. Hace mucho tiempo, Agustín de Hipona dijo sobre este pasaje, por un lado, opresión de carne, por el otro, toque de fe. Jesús siempre puede distinguir entre empujes de una multitud curiosa y el toque agonizante de una alma necesitada, dijo Agustín de Hipona. Y eso es muy cierto, hermanos. Hay mucha diferencia entre que empujes y empujes a Jesús y otra muy diferente a que vengas y busques ayuda de Él y le toques para ser sana y salva. Observe conmigo lo que dice versículos 32 y 33. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Durante 12 años, esta mujer había enfrentado el temor de la vergüenza y el rechazo, pero el temor y temblor que ahora sentía eran muy diferentes. Se había apoderado de ella un temor santo, un temor reverente, a medida que comenzaba a comprender lo que en ella se había hecho. La fe de esta mujer había sido corregida, fortalecida a tal grado que dice la Escritura, vino y se postró delante de Jesús. Ahora esta mujer rendía una verdadera adoración a Jesús y por eso le dijo toda la verdad acerca de su enfermedad y su milagrosa curación. Ahora Jesús no evidenció a esta mujer para avergonzarla, sino para asegurarle su sanidad y principalmente su salvación. Jesús quería que ella estuviera 100% convencida de que ella había sido sanada. Pero junto con eso, hermanos queridos, le muestra que Jesús le ha dado la salvación. Observe el versículo 34, por favor. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor respondió a la confesión de la mujer afirmándole la autenticidad de su fe. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva.
Esa fe, aunque deficiente, pero tocaste a la persona adecuada. Viniste con la persona adecuada. Tu fe estaba en la persona adecuada, por eso eres hecha salva. Ahora, note aquí, Jesús habla primero de su salvación eterna. Noten que le dice hija. Ahora, recuerden, hermanos, recuerden que los judíos eran hijos ¿de quién? De Abraham. Eran hijos de Abraham en la carne, descendían de Abraham. Y ellos tenían mucho orgullo de decir, somos hijos de Abraham. Pero ahora que esta mujer era hija de Abraham, ahora se ha convertido en una hija espiritual de Dios. Por eso le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Hija, ahora eres hija de Dios, como todo aquel que pone su fe en Cristo, reconociéndolo como su Señor y Salvador. Lo siguiente que le dice Jesús es, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús le está diciendo que también ha quedado sana de su enfermedad, que se había convertido en un azote para ella. La palabra griega usada aquí para sana significa ser libre de enfermedad e implica tener un cuerpo saludable. Sanidad total, hermanos, sanidad total. Jesús sanó a esta mujer de dos maneras. Sanó su espíritu perdonando sus pecados y haciéndola una hija de Dios, pero también sanó su cuerpo del azote que le había tenido atormentada durante 12 años. El toque que da sanidad. Dejemos a esta mujer ya sanada aquí y regresemos con Jairo rápidamente. Y veamos aquí el toque que da vida. Hemos visto el toque que da sanidad, ahora veamos el toque que da vida. Seguramente para Jairo era una tortura el ver que mientras su hija estaba acostada y enferma en casa y agonizando, Jesús se toma el tiempo para ministrar a esta mujer. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas nos dicen cuánto tiempo tardó la interacción de Jesús con esta mujer, pero como haya sido, duró el tiempo suficiente para que llegaran mensajeros de la casa del principal de la sinagoga, y note lo que dice el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? La noticia es terrible, desalentadora. Tu hija ha muerto, le dicen a Jairo. Seguramente el corazón de Jairo se desvaneció con tal noticia. Y hermanos, voy a especular un poquito aquí. No lo dice la Escritura, pero voy a especular un poquito aquí. Es posible que Jairo esté en este momento sintiera enojo contra Jesús. Dijiste que ibas a mi casa, pero ¿por qué te detienes con esta mujer? Es posible que este hombre sintiera enojo contra la mujer. ¿Por qué intervino esta mujer aquí si yo tengo una necesidad más apremiante que ella? Y seguramente Jairo tenía enojo contra la multitud que oprime a Jesús y le impide caminar rápidamente. Ahora, la situación de su hija está más allá de toda esperanza. Noten al final del texto que dice, ¿para qué molestas más al maestro? Es como si le estuvieran diciendo a Jairo, tu hija ha muerto. El maestro ya no puede hacer nada por ella. Ya no le molestes. Déjalo que siga su camino. Pero hermanos, Jesús, que es Dios, está en todo. Él está hablando con la mujer, pero está escuchando lo que le dicen a Jairo. Y Jesús, podemos decir, llama a Jairo a una fe extrema, pero también con una promesa extrema. Y hermanos, eso es lo mismo que hace con nosotros. Cuando pasamos por dificultades, el Señor nos llama a confiar
en Él de forma extrema. Nos llama a confiar más allá de lo que nuestros ojos ven. A pesar de las circunstancias, Jesús nos llama a confiar en Él. Observe lo que dice Jesús, versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jesús aquí habla a Jairo con dos imperativos. Él le dice: deja de estar teniendo miedo. Le está mandando, no le está dando una sugerencia, le está ordenando: deja de estar teniendo miedo. Y en segunda orden le dice: continúa teniendo fe. Dos cosas que le dice aquí. Primero, no tengas miedo. Pareciera cruel de parte de Jesús decirle esto a este hombre que le acaban de decir que su hija acaba de morir. Pero Jesús sabía que el temor y la fe no van de la mano, se contraponen. No puedes tener temor y fe al mismo tiempo. No se puede. Segundo, Jesús le dijo: cree solamente. Echa fuera el temor y sigue confiando, porque no podemos tener temor y fe al mismo tiempo. O crees o temes, pero no las dos cosas. Jesús le dijo a Jairo: no temas, ya creíste, por eso me buscaste. Ahora, sigue creyendo, solo sigue creyendo. Por eso digo que Jairo fue llamado a tener una fe extrema, confiando en una promesa extrema. Se supone que Jairo debería creer a la palabra de Jesús. Las circunstancias le decían que no había esperanza, pero la palabra de Jesús le decía que sí había esperanza. Solo sigue creyendo. Hermanos, yo no sé por qué circunstancias estén atravesando en este momento, pero si hasta aquí tú has creído en Jesús, solo sigue creyendo. Sigue poniendo tu fe en Él. Quizás las circunstancias te digan que no hay esperanza, pero la palabra de Jesús dice que sí hay esperanza. Y debemos poner nuestra fe en Él. Y debemos confiar más en esa palabra que en las circunstancias. Porque por el poder de Jesús, esas circunstancias pueden cambiar al instante. Ahora, Jesús no se queda quieto. No solo le dijo esto a Jairo. Jesús toma acción. Veanle que dice el versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Yo creo, hermanos, que la mujer que fue sanada ya se fue a su casa feliz de regresar sana y salva. Por fin va a poder abrazar a su familia. Ya, ella ya está allá. Ahora, no sabemos qué tan lejos esté la casa de Jairo del lugar donde Jesús sanó a esta mujer. Pero la multitud se va a quedar allí. Y también 9 de los discípulos de Jesús se van a quedar allí. Jesús no permitió que nadie lo siguiera. Dice que solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ahora podemos decir, hermanos, que estos 3 son considerados como el círculo más íntimo de los discípulos de Jesús. Solo ellos estuvieron con Jesús en la casa de Jairo observando el milagro de Jesús. Solo ellos estuvieron con él en el monte de la transfiguración. Solo ellos pudieron observar a Jesús tal cual es. El círculo más íntimo de Jesús. ¿Te gustaría ser de ese círculo? Tienes que conocerlo más. Tienes que escudriñar más la palabra. Relacionarte más con Jesús, creer en sus promesas, obedecer su voz. Ahora vaya conmigo rápidamente a Lucas capítulo 8, versículo 51. Y nos dice: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre
y a la madre de la niña. Ya están ahí. Solo 5 personas más entraron con Jesús a la casa, pero cuando entraron se dieron cuenta que ya había comenzado el funeral. Ya están allí muchas personas. Observe, regresando a Marcos 5:38, por favor. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Hermano, usted sabe que en nuestro país se acostumbra que los funerales son solemnes, ¿no? Silencio, tranquilos. Pero en los funerales judíos de los tiempos de Jesús había 3 elementos que caracterizaban el suceso. Primero, los asistentes expresaban su dolor desgarrándose las vestiduras. Los familiares directos del difunto, en este caso los padres de la familia, se tenían que rasgar las vestiduras directamente en el corazón y tenían que usarla así durante 30 días en señal de duelo prolongado. Ellos mostraban que les dolía mucho con eso que hacían. Segundo, se contrataban lamentadoras profesionales, es decir, mujeres que lloraran allí, a las que se les conocía como plañideras. Ellas tenían que entonar cantos tristes y transmitir sentimientos de tristeza, tenían que llorar y llorar como si fueran parte de la familia, pero eran gente pagada. Estas mujeres ya dominaban el arte de aullar y gemir. Era tan triste su lamento que contagiaban a toda la gente allí. Tercero, también contrataban músicos flautistas que, al igual que las plañideras, tocaban sonidos fuertes y tristes que simbolizaban la tristeza y el sufrimiento emocional que se relacionaba con la muerte. Era un ambiente terrible, hermanos, de verdad. Si ya de por sí, imagínese lo que atraviesa el familiar directo, ahora con todo esto, era de cortarse las venas allí mismo, ¿no lo cree? De acuerdo con la ley judía, hasta los más pobres se les exigía que tuvieran por lo menos 2 flautistas y una plañidera si había algún muerto en su familia. Así que era obligatorio ahí. Así que cuando llegó Jesús a la casa de Jairo, la escena era caótica y deprimente. Por la posición de Jairo como dirigente de alto rango, como gente adinerada, probablemente la cantidad de plañideras y flautistas era numerosa. Había mucha gente allí. Pero observe conmigo versículos 39 y 40. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Se supone que el alboroto estaba fuera de la recámara donde estaba la niña muerta. Y solo Jesús y los padres y sus discípulos, sus 3 discípulos, entraron a esa recámara. Ante la repentina interrupción de Jesús y las plañideras y los músicos, ellos se callaron. El funeral quedó en silencio. Así que escucharon con claridad las palabras de Jesús cuando dijo: no está muerta, sino que duerme. La respuesta de estas personas fue de burla. Ahora noten, hermanos, se supone que estaban llorando, ¿no es cierto? Pero eso pasó rápido. Y ellos dieron un giro de su supuesto dolor y sufrimiento y llanto a burlarse de Jesús con tremendas risotadas. Pero lejos de hacer caso de sus burlas, nos dice el versículo 40, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Jesús echó fuera a todos los que no creían en sus palabras, a todos aquellos que podían interferir en la fe de Jairo. Una vez que, estando donde estaba la niña, después de restaurar el orden donde había habido caos, el Señor está a punto de restaurar vida donde había muerte. Dice el versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate.
Dos cosas muy importantes vemos en este texto. Primero, Jesús llama a la niña como si estuviera viva, porque tomó su mano y le dijo, Talita cumi, niña, a ti te digo. Y él lo hizo porque él es Dios. Y Pablo dice en Romanos 4:17, al cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Para Jesús la niña no estaba muerta, estaba dormida, como él lo dijo. Jesús le habló a esta niña con el poder de Dios y ella fue resucitada o vuelta a la vida al instante. Segundo, Jesús usó un término muy cariñoso en arameo, que era el idioma nativo tanto de él como de la niña, y que Marcos traduce para sus lectores no judíos, y es Talita cumi. La palabra se traduce niña y tiene el mismo tono de afecto como sería la palabra corderita en nuestro idioma. Note esto, por favor, el gran amor de Jesús para esta niña. Jesús con mucho amor se dirige a la niña y le dice, corderita, a ti te digo. Y aunque culturalmente la chica había entrado en la edad de ser mujer, el creador del universo, el poderoso Dios, la veía como una corderita. ¿Observa eso? Qué gran amor de Jesús por sus hijos. ¿Cuál fue la respuesta de los padres de la niña? Dice, cuando la niña se levantó, versículo 42, y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Primero, ante el mandato de Jesús, la niña se levantó y empezó a caminar. Y segundo, sus padres se espantaron, dice aquí, grandemente. El verbo espantaron significa estar fuera de sí o caer de espaldas. No hay forma humana de explicar lo que acaban de ver. Literalmente, los papás de esta niña se fueron de espaldas ante lo que acababa de suceder. Para Jairo y su esposa, el duelo fue transformado al instante en gozo. El dolor dio paso a la alabanza. ¿Se acuerdan, hermanos, que Jairo le dijo a Jesús, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá? Pero creo que Jairo no esperaba ver lo que él mismo dijo, porque está tan sorprendido que cayó de espaldas. Finalmente nos dice el versículo 43, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. La misericordia del Señor se evidenció otra vez en su preocupación continua por esta jovencita. Sumidos en la emoción, ninguno de ellos pensó en darle algo de comer. Esto nos muestra la realidad del milagro de hacer volver a la vida a esta niña. Fue una realidad. No sabemos cuánto tiempo estaría enferma ahí en cama, ni cuántos días dejaría de comer, pero es el momento de que retome su actividad física. El toque que da vida. Concluyendo, hermanos, si Jesús no hubiera dicho que alguien lo había tocado, la sanidad de esta mujer habría pasado desapercibida. Pero Jesús descubre a la mujer por tres razones. Primera, para que todo el gentío supiera que la enfermedad de la mujer era real, por lo tanto su sanidad fue real. Segunda, para que ella misma pudiera saber de manera absoluta que estaba sana. Y tercera, para que Jairo pudiera ver la fe de esta mujer y para que él fuera animado en cuanto a su fe. Estoy seguro que cuando esta mujer diera testimonio de su sanidad, ella no hablaría maravillas de los vestidos de Jesús, sino hablaría de la maravilla de haber sido sanada por el poder de Jesús.
Ahora observemos un poco más allá. Jesús le dijo a la mujer, ve en paz. La paz de Jesús no es de afuera hacia adentro. La paz de Jesús es de adentro hacia afuera. Jesús restauró la salud de esta mujer, pero junto con eso restauró su vida con su familia, restauró su vida en la sinagoga. Ahora ella podía participar de las reuniones de adoración, pero principalmente Jesús restauró su relación con Dios. Jesús la reconcilió con Dios. El toque que da salvación. Estoy seguro también que cuando Jairo diera testimonio de lo que Jesús hizo en la vida de su hija, dirá con toda seguridad que Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Así que Jesús no le falló a Jairo, no le falló a la mujer. Hermanos, tampoco te fallará a ti. Tampoco. En todo esto vemos cómo la obra de Jesús es diferente. Él actúa de forma diferente, pero aún así es la misma entre cada persona, con mucho amor, porque el Señor nos ama. Piense en esto, por favor, y con esto finalizamos. Si Jesús puede tocar cada necesidad de una manera tan personal, Él puede tomar nuestras necesidades de la misma forma y ayudarnos, porque Él es un Dios personal. Así que cualquier circunstancia que usted atraviese, no dude en acudir a Él. Oremos. Señor, damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque ciertamente la fe de esta mujer quizá no era una fe genuina, pero tú la sanaste, Señor. Porque ella, aunque no fuera una fe fortalecida, genuina, estaba puesta en ti. Y oramos, Señor, suplicándote porque también nos ayudes para que nuestra fe, quizá débil, esté puesta siempre en ti, quien eres el autor y consumador de nuestra fe. Y también, Señor, podemos observar la desesperación de Jairo, cómo es que su hija estaba agonizando y él tuvo que esperar tu tiempo, porque tú nunca llegas tarde. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios personal, que nos oyes, que nos escuchas, Señor, y que tienes compasión de nosotros porque nos amas. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a la siguiente parte de nuestra oración a nuestro Señor Jesucristo.